¿Qué tal? Bueno, nuevamente aquí en la plática de Yoica. Hoy les quiero hablar del significante nombre del Padre. De repente escucho a muchos como si el concepto del Padre en Lacan estuviera muy claro, y si hay pocas cosas claras es ese. No está claro ni en Lacan, porque Lacan lo va construyendo. Entonces, una cosa es el significante nombre del Padre. Uy, ¿me están viendo? ¿Qué cosa? Hola, hola, hola. Bueno, espero que me estén viendo. Yo veo una pantalla oscura y si no me están viendo, por lo menos me están escuchando. Y bueno, pues el asunto es que Lacan comienza a utilizar el concepto de el nombre del padre hacia 1938, cuando está escribiendo, raro en Lacan, porque ven que no era una persona que escribiera mucho, sobre la familia. Le encargan a Lacan en 1938 esta parte de escribir un texto sobre la familia. Y entonces para la enciclopedia francesa. Y lo escribe. Y en ese artículo se ve claramente la influencia de Marcel Mauss y Émile Durkheim en la propuesta de Lacan de la familia. Él está especificando varias cosas que después serán muy útiles para entender el camino que va a seguir Lacan. Uno de ellos es el complejo de destete. Desde luego ya empieza a marcar desde 78 el estadio del espejo como factor de la constitución del yo, pero algo que le interesa a Lacan y lo piensa como antropólogo es cómo aparece, o sea, qué es lo que hace o qué es aquella indicación, qué es aquella este, fractura, elemento, en donde hace que las organizaciones de carácter natural, animal, se conviertan en humanas. O sea, ¿qué es lo humano en ese tipo de cosas? Y Lacan nos dice así, la familia animal, la hembra, la madre, la progenitora, bueno, no sé si sea madre, la progenitora, es la que se encarga de estar con todas las crías, con toda una serie de cuestiones, es la que está, digamos, las crías están totalmente ahí alrededor de la genitora. Y entonces Lacan dice, pero en el caso de los humanos, la cosa es diferente, porque las mujeres no están gestando a su hijo, están gestando al hijo del padre. Y entonces cuando dice nom du père, nombre del padre, no está queriendo decir nombre del padre en el sentido de Juan, Pedro, Raúl, sino nombre del padre en el sentido de la cosa clánica o la heráldica, es decir, el apellido. Entonces, la madre lleva en su vientre a alguien que al nacer va a tener el apellido del padre, pertenece al linaje del padre, a la familia del padre. Entonces, ahí es donde Lacan dice, este aspecto en donde en las sociedades humanas la madre, o digamos, la genitora, genera las condiciones de posibilidad para el acceso al padre a partir de esta circunstancia, es lo que Lacan le llama, digamos, poderosamente la atención, por eso habla del nombre del padre, 1938. Sabemos que hacia 1950, Lacan empieza también con esta parte de el reencuentro a Freud, la relectura de Freud. Vamos a volver a Freud. Y lo hace desde 1950, y él lo dice bajo la rejilla de Levi-Strauss. O sea, va a leer a los casos de Freud como si fueran textos que debieran ser estudiados de una manera en que, como lo hace Levi-Strauss con los mitos, los ritos y lo demás. Esta propuesta sigue vigente y claramente vigente en Lacan hasta el seminario 11, lo sigue diciendo con esa claridad, ¿no?
Este, ¿De qué se trata? En el seminario, en lo que se conoce como el seminario -1, recuerden que el seminario 1 publicado comienza en 53. Entonces, se habla, como ese es el 1, se habla del seminario 0 y del seminario -1. ¿De acuerdo? Entonces, el seminario -1, que es sobre el hombre de los lobos, ahí Lacan se permite utilizar una idea que es la idea de la suplencia del nombre del padre. ¿Y cómo lo está pensando? Lo está pensando porque la mamá del hombre de los lobos era una mujer muy fiel a la religión ortodoxa rusa. Y entonces ella iba mucho a la iglesia, iba mucho al templo, y desde luego los patriarcas de la iglesia rusa estaban entrando en la familia y salían de la familia del hombre de los lobos. Entonces ahí dice Lacan, quizá la estructura estrictamente del padre no esté, pero la iglesia ortodoxa rusa está cumpliendo con una suplencia, ¿no? Una suplencia del nombre del padre. Esto es complejo porque lo dice en ese momento. También allá hay un guiño en donde muestra que el propio Lacan no está seguro si el hombre de los lobos es psicótico, como después lo dijo la analista que siguió el caso. Freud deja de seguir ese caso, se lo da a un analista y esta analista dice, este hombre es psicótico. Si el hombre es psicótico, después Lacan va a desarrollar una teoría sobre la forclusión del nombre del padre, es interesante pensar que Lacan en este momento estaba pensando que lo que constituía la posibilidad del hombre de los lobos era estas suplencias en donde estaba ligado de alguna forma a todo este contenido que le daba la iglesia ortodoxa rusa a la madre para que lo tuviera suficientemente separado de la criatura y inscribiera además un orden, ese orden religioso, ese orden jerárquico, que también quizá podría ayudarnos a entender parte de la psicosis del hombre de los lobos, ¿no? Pero entonces cuando hablamos del nombre, entonces Lacan empieza a darse cuenta que no se trata entonces ya del nombre del padre, en el sentido de nom du père, o sea, ya no es estrictamente solo el apellido, el linaje, sino que es un operador simbólico que está entrando como desnaturalizador, ¿no? Eso aparece desde el 38, ¿no? ¿Cómo lo está pensando Lacan? Lo ratifica como decir, bueno, ese operador del significante nombre del padre puede operar en ese momento, pero hay suplencias que pueden ser, que tienen ese mismo papel operativo, ¿no? De inscribir el orden simbólico y desnaturalizar a la criatura, que es parte de la inscripción del orden simbólico, la desnaturalización de la criatura. Pero después Lacan empieza como lo saben, empieza a darle una importancia muy grande al lenguaje y a la lengua. Lacan no es lingüista, ni es filólogo, tiene estudios, digamos, paralelos por ser un hombre culto y demás, de lingüística, muy probablemente o sea, de Jacobson, Benveniste, Saussure. Y lo que empieza a hacer Lacan es, dice, aquí hay un tema con el significante, pero desde el momento en que lo toma Lacan, hay que tener cuidado. Porque Lacan habla después, en tiempo después hablará de la lógica del significante. Y el significante no puede tener lógica. El significante de Saussure es la imagen acústica de un significado, son imágenes acústicas. Entonces, claramente Lacan ya está queriendo darle otro peso a esto que él está llamando el significante. Pero entonces tenemos que salirnos de las coordenadas de Saussure, digamos, de lo que serían los lingüistas estructurales, para pensar esto desde otro sitio. Y ese otro sitio, en donde está Lacan, empieza a decir es que hay hay un significante que va a fungir como matriz
de la operación del resto de los significantes. Y entonces se queda uno diciendo, bueno, ¿cómo es esto? Entonces, el significante en Lacan ya no es significante lingüístico, sino es unidad de diferencia. Ojo, eso se lo tomó a Saussure. Saussure dice que un significante es ese significante porque es distinto a todos los demás. ¿De acuerdo? A Saussure le interesaba, digamos, la lengua, le interesaba la glotocronología, la filología. No le interesaba el habla, no le interesaba cómo habla la gente, sino las bases que van construyendo las lenguas. ¿Por qué decimos murciélago? ¿De dónde vienen las raíces para eso? ¿De dónde viene la palabra per? ¿Cómo se construye eso? Eso es lo que le interesaba a Saussure. Y entonces Lacan toma ese sentido de arquitectura, de que es aquello que es fundacional, aquello que no solo es una imagen acústica, y entonces utiliza, por ejemplo, el ejemplo que toca Freud con el Forda. Aquí Lacan da como siempre, da una serie de pequeños giros. En el caso de Freud, si recuerdan, el texto alude a que el niño está diciendo a, o, a, y es un niño que está, digamos, no tiene léxico, no está hablando alemán, no sabe alemán, el niño está apenas balbuceando una serie de palabras, está como se conoce en el alaísmo, está ahí en esto. Y está agarra un piolín y un carrete y lo avienta y hace y hace y lo jala y hace y lo avienta y dice y lo jala y dice Freud en eso piensa que es posible interpretar en ello que el niño está de alguna forma intentando representar la ausencia y la presencia de la madre. Y que entonces eso es lo que está el niño en el juego intentando representar. Por eso, él en el O y A, lo que pone es que él dice, el niño está intentando decir Ford y cuando hace A, da. O sea, como si estuviera con cierto sentido de homofonía con lo que ya serían las palabras alemanas, ¿no? Por da. El tema aquí es que esto sería como si ya la idea de la representación de la madre llevara al niño a la necesidad de eso, de representar su ausencia y su presencia. Con Lacan se empieza a deslizar esto cuando empieza a hablar del significante en nombre del Padre como matriz de operación de otros significantes, que lo relevante de O-A no es por da, sino O-A. Y que O-A puede ser quién sabe qué sea. Como si en México decimos que el niño está jugando y dice gugu dada, gugu dada. Y entonces como nosotros podemos decir, es que está diciendo gugu bueno, daddy, ¿no? Daddy bueno. No, o sea, no. O sea, esta gugu dada, el chiste está representando dos palabras, dos letras, o A, que le está dando el estatuto de representación y que está, fíjense, en el performance del juego, le está dando sentido a ese juego en la parte de que O y A, O y A, presencia, ausencia, lejos, cerca, aquí, allá. O sea, eso significa eso y otras cosas. Está representando una serie de cosas con O y A, con esas imágenes acústicas. Eso sí son significantes las imágenes acústicas para sostener. Entonces, con esas imágenes acústicas O A, está construyendo una diferencia. La criatura está defendiendo una diferencia. Y esa diferencia es precisamente lo que es el significante en nombre del Padre. La unidad de diferencia. La posibilidad de que haya O, A, O diferente de A.
gracias a O y su diferencia aparece A y A de O. Entonces, lo que se va, entonces, en ese momento, esa matriz de operaciones de diferencia es lo que va a ser el significante lógico o unidad de diferencia que se va a replicar, porque a partir de ese momento, la criatura ya no aprende a hablar, ya no puede no hablar, porque ya está sumergido en el universo simbólico. Todo lo que viene va a ser sustituir el O y el A por sí, no, bueno, malo, o sea, pero el operador de diferencia es lo que va a estar inscribiendo precisamente esta cadena o red de, digamos, ya de palabras, piénsenlo ya en una lengua, ¿no? En alemán, español, lo que sea, en donde la criatura usará esas palabras como apuntalamiento de esta unidad de diferencia para hablar de esa situación, ¿no? De la diferencia. Ahora bien, eso no es tan simple, porque si pensamos en la unidad de diferencia, por ejemplo, entre presencia y ausencia, la diferencia entre presencia y ausencia. Pensamos la diferencia que hay entre bueno y malo, o pensamos la diferencia que hay entre sí y no. Es interesante porque son tres diferencias diferentes, son diferentes diferencias, ¿de acuerdo? Sin embargo, esas diferentes diferencias están operando de tal manera que están construyendo esas matrices de operaciones del orden simbólico porque la unidad paradójicamente es la misma, la diferencia. Pero en la manera en que ya operan, son diferentes las diferencias. Esto es leído muy claramente por, digamos, no sé si decirlo, discípulo, aunque sí, de alguna forma, Jacques Derrida, en donde Derrida, en la gramatología, empieza a hablar de la unidad de diferencia. Porque lo que dice es que, pero entonces, igual que Lacan, ya está hablando de que, digamos, esta parte del lenguaje no tiene que ver con la comunicación. Si estamos de acuerdo, el niño está representando lo que le está operando, la diferencia. O sea, es una operación psíquica que está buscando ser representada. Por cierto, eso también lo decía Saussure, esta parte de que se requería un estudio psíquico de esto. Entonces, ¿qué hace Derrida? Habla de la unidad de la diferencia, difference, pero no lo dice, no, o sea, cambia la gramática, la ortografía, porque lo que quiere decir Derrida es diferir y diferenciar. O sea, el operador que inscribe la posibilidad de nuestro ser en el mundo se da gracias a la diferencia. Sí, no, bueno, malo, arriba, abajo. Ya está palpitando en cada cosa, o sea, son pares de opuestos interdependientes. El no necesita del sí. Si desaparece el sí, desaparece el no. Entonces, ahí hay un sentido de beligerancia estructural innecesaria para la constitución de lo que va a ser la subjetividad humana. Por eso el conflicto psíquico, como lo planteaba Freud, es irrenunciable, o como lo planteaba Lacan, el goce, digamos, que se está presentando en el lenguaje también es irrenunciable, ¿no? Pero entonces, Derrida dice, esa unidad nos permite diferir y diferenciar. Esto no es poca cosa. Immanuel Kant, cuando se está preguntando sobre las condiciones de la experiencia, se pregunta qué es lo que está antes de la experiencia, lo a priori, lo que es, lo que, si quieren también incluso hay que pensarlo como condición de posibilidad para la experiencia. Y lo que dice Kant es que es espacio y tiempo y persona, bueno, y más, ¿no? Pero espacio y tiempo. Entonces, diferir lo que inscribe es el tiempo, porque diferir significa posponer. Yo agrego algo que Derrida no lo subraya así, pero estaría subsumido en cómo lo está leyendo Derrida, que diferir también es oponerse. No estoy de acuerdo con tu idea, difiero de tu idea. De acuerdo, entonces la posibilidad de no sumarse, de no seguir un código como animalito, la posibilidad de diferir, inscribe
que ahí hay algo de la singularidad de quien está siendo operado a partir de esa diferencia, de poder decir, difiero, no me sumo, no soy parte de la manada, de la jauría. ¿De acuerdo? Y diferenciar, que tiene que ver la diferencia con la cuestión de poder diferenciar entre sí, no, bueno, malo, noche, día, o sea, cómo está operando esa diferencia. Entonces, en términos de lo que estoy proponiendo, bueno, de lo que Lacan y con Derrida proponen, es que la unidad de estructuración de la lógica que va a inscribir el orden simbólico en la subjetividad humana como proceso de desnaturalización es la diferencia. Diferir, diferenciar, diferir en estos dos sentidos, posponer y no estar de acuerdo, y la diferencia, poder diferenciar, sí, no, bueno, mal. ¿De acuerdo? Para que eso sea posible, es importante pensar que esta forma de operación de la diferencia se va a, en Lacan, va a llevar a una cuestión en donde si el significante en nombre del Padre es la matriz sobre la que se van a apuntalar toda la serie fíjense, pero aquí no estamos en el lenguaje, estamos en la lógica, condición de posibilidad del lenguaje. En esta lógica, en donde está operando la diferencia o diferencia, ¿sí? En esa serie de marcadores en donde sí y no es gracias a la diferencia, bueno o malo es gracias a la diferencia, Lacan dice, hay una cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la perversión. Pero Lacan juega con la palabra, con la homofonía de la palabra perversión. Y entonces dice versión del Padre. Perversión. Entonces, lo que está proponiendo Lacan ahí es que de alguna forma la inscripción de la diferencia sí es un operador que puede generar la posibilidad de un sujetamiento, pensando que el sujeto no es más que sujetado, a este orden que es a este orden, digamos, de la lógica que se inscribirá simbólica y que es condición necesaria para el lenguaje, pero dice una perversión. Entonces hay una versión, es decir, es posible que haya otra forma de diferencia, no solo la diferencia en su forma más pura. Eso lo dice en el seminario, creo que es el 6, donde dice significante en nombre del Padre, la diferencia en su forma más pura. Si no mal recuerdo es ahí. Pero la perversión, ¿cómo operaría otra versión de ese otro significante? Y entonces pensamos, bueno, si está el significante de la diferencia, ¿qué otro significante puede ser semejante para inscribir una lógica desnaturalizada y que pueda ser condición después del lenguaje? Entonces está lo que en lógica se llama lección de la diferencia y la semejanza, que es ese símbolo en donde se pone la diferencia y sobre la diferencia se pone esa como en la ñ, esa como S acostada, para representar eso, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Estamos diciendo que la condición de posibilidad para que haya diferencia tiene que ver con pares que necesariamente por la operación de la diferencia son opuestos. Y además estamos diciendo que son interdependientes. El sí necesita del no. Si quito el no, desaparece el sí. O sea, se requiere el uno al otro. O sea, también estamos siendo opuestos. O sea, no es que, no por esta interdependencia, para decirlo de alguna forma, se llevan bien. No, no se llevan bien, ¿no? O sea, si tuviera oportunidad uno de destruir al otro, lo haría y moriría en el mismo momento, ¿de acuerdo? Por la diferencia. Pero cuando estamos hablando de la perversión, ¿cómo operaría esa versión? En el sentido de que entonces vemos que sí, no necesariamente es diferente, no, puede ser diferente o semejante, lo que ya inscribe algo de lo que podríamos llamar cierta dimensión de la lógica borrosa, es decir, la espectralidad, el espectro. Entonces, ¿qué tan sí y qué tan no es el no?
es un no, ¿no? O un no próximo a sí, o qué tan sí. Y entonces, quien va a arbitrar eso es precisamente el sujeto que está sujetado en esa operación que se llama de la renegación de ese significante que está operando como diferenciador, ¿no? Entonces, qué estamos diciendo? O sea, un perverso no es una persona mala o algo así. Simplemente su forma de estar en el mundo es distinta a como lo está un neurótico, porque su forma de subjetivar las cosas son totalmente, ¿no? Son distintas. Déjenme ver aquí las notas, pues no las había visto, perdón. Pues muchas gracias por los comentarios. Bueno, entonces seguimos con esta parte digamos, de la perversión que tiene que ver con la renegación. Allí lo que está operando entonces es que sí, no necesariamente es diferente a no, puede ser semejante. ¿Cómo operó esto al principio? La posibilidad de que hubiera significante el nombre del padre es porque hubo una función paterna. Esa función paterna no tiene que ver con un padre, tiene que ver precisamente con lo que decíamos desde el 38 en Lacan. La posibilidad de que esta mujer pueda gestar en su vientre al hijo que será de su marido, del papá que llevará su apellido, es que ella le dé ese lugar. Porque como dicen los judíos, hijo de vientre judío, judío, hijo de padre judío, pues quién sabe, ¿no? O sea, no sabe, ¿no? El vientre es garantía, pero el otro, entonces es la madre la que da la garantía, en este sentido, ¿no? En ese sentido, Lacan propone el deseo de la madre lo que sostiene la posibilidad de la operación de esa diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia demiúrgica? ¿Cuál es la diferencia esencial, la primera de todas? La inscripción de la ley de prohibición del incesto. Es decir, no a lo mismo. Esto también es importante, porque ya estamos haciendo un giro. Estoy proponiendo la lectura de François Héritier, en donde el incesto no tiene que ver con cuestiones de consanguinidad, tiene que ver con cuestiones de lo que se representa como lo mismo, y lo que representa como lo mismo es algo que es este, que altera todas las relaciones culturales. Entonces, para poder separarse de lo mismo, para acceder a lo otro, a lo distinto, es que se inscribe la ley de prohibición del incesto, no a lo mismo. Entonces ya estamos hablando de cuestiones simbólicas, no consanguinidad, no cuestiones de no lo mismo es la mamá, la hermana, el hermano, no, sino todo aquello que represente lo mismo, es lo que va a estar prohibido por la ley de prohibición del incesto, no a lo mismo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que esa prohibición, ese no, es posible si y solo si la madre le da acceso a esa función para que en esa función se inscriba esa operación, que es el significante del nombre del padre. En esa misma situación, ahí mismo, es donde aparece la cuestión de la renegación, como la inscripción de otro tipo de significante. ¿De acuerdo? Otro tipo de significante, pero que también tiene los pares de opuestos interdependientes, solo que esa relación de opuestos puede jugarse, como esto que estamos hablando, de cierta dimensión entre el sí y el no. Sin embargo, en términos de Lacan, el precio que se paga en la neurosis por ese corte, por esa separación, por esa cuestión, es precisamente el acceso al deseo como potencia de ser. ¿De acuerdo? Existe esa posibilidad. Mientras que en la renegación, la apuesta, lo que se ofrece es otra cosa, que es una administración del goce, una manera en que de alguna forma se puede estar, digamos, repito la palabra administrando, la satisfacción, la insatisfacción, la comodidad, y entonces eso tiene un papel que rige las operaciones. En la neurosis no. La ley prohíbe lo mismo, mientras que en la renegación
puede ser que lo prohíba, pero puede ser que no necesariamente tan lo prohíba. ¿De acuerdo? Por último, aparece lo que Lacan llamó forclusión del significante nombre del Padre. Si se forcluye el significante nombre del Padre, no significa que el sujeto no quede sujeto al orden simbólico, sino lo que se está proponiendo es que ese orden simbólico es otro, distinto al de la renegación y distinto al que el de la neurosis. En la psicosis, que también es importante pensarlo como lo está pensando Lacan, acuérdense que en Freud habla de una operación en donde, en el caso de Schreber, hay un sentido de homosexualidad, ¿no? Que está profundamente marcado en él y que hay un gran rechazo a esa homosexualidad. Entonces, eso hace que haya lo que Freud llama la Spaltung, una escisión subjetiva que lo lleva por su condición de no aceptarlo, o sea, es que sí dice homofobia, pero está mal dicho. Ninguna persona homofóbica es fóbica. Eso no es una fobia, es un rechazo, la fobia es otra cosa, ¿no? Entonces ahí hay un rechazo muy fuerte, ¿no? A la homosexualidad. Entonces, quiten ustedes la palabra, es que es homofóbico, no es cierto, es rechazo, es negación, es lo que quieran. En ese sentido, es que él se escinde y queda en la Spaltung, lo que va a quedar como en llamamos el brote psicótico, tratando de encontrar la hilación de qué hacer con eso, ¿no? Con esa cuestión con la que no puedo operar. En Lacan es distinto. En Lacan está pensando que todas las estructuras tienen que ver con lo que hablamos, con el complejo de Edipo, con la estructuración, tiene que ver con la presión del complejo de Edipo. Tiene que ver, entonces, digamos, Schreber se brota, pero ya era psicótico desde niño, ¿no? O sea, simple y sencillamente se dieron la serie de condiciones y operaciones para que se brotara, pero él ya era psicótico, ¿no? Entonces, no todo psicótico se brota, ¿no? Hay psicóticos que no necesariamente se brota. El caso de Schreber se brota. Y lo que también propone Lacan es que nada del orden de lo homosexual está concernido. Ser la mujer de Dios no significa ser homosexual. O sea, el mismo propio Lacan habla de que, digamos, el hombre Schreber quería a su esposa y todas esas cosas. El tema era, estaba sorprendido por la idea de que Dios quisiera gestar en él, ¿no? Pero si ustedes leen mitología grecolatina y demás, pues ven esta posibilidad de que Atenea haya nacido del muslo de Zeus. Dices, bueno, pues entonces, ¿por qué no? O sea, y Schreber era un hombre culto. En el caso de a ver, sí, el narcisismo es una forma de generar un capelo, no de negar, de no aceptar, una no aceptación a la diferencia, no la niega, no la acepta. ¿No? Esto de checar el libro de Troncoso, pues léanlo. Yo, desde luego, siempre he tenido un seguimiento riguroso de mi lectura de Freud. Dediqué 10 años o más de clases, entonces sí, creo que es importante no perder esa referencia. Entonces, en la conclusión del significante nombre del Padre, se trata de una doble operación. Por un lado, forcluir tiene que ver con desechar, pero tiene que ver con desechar algo que ha sido previamente negado. ¿De acuerdo? Se me ocurre, es un ejemplo malo, pero se me ocurre, que a un bebé que se le está amamantando, de repente se le puede dar, por ejemplo, un refresco y el niño va a tener una reacción porque eso nunca estuvo en su vida. Y vamos a suponer que hay un rechazo muy fuerte a eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que puede ser que el rechazo sea tan fuerte
que lo lleva al niño como a generar una especie, si tienen ustedes, de, de, de diferenciador, como si eso nunca hubiera sucedido. No solo lo rechaza, sino queda totalmente fuera de sus coordenadas, como algo que ha sido totalmente rechazado. Lo que nos lleva a pensar que cuando se forfluye el significante en nombre del Padre, es que aparece una psicosis. Pero eso no significa que no haya forflución de otra clase de significantes, de otra clase de diferenciadores, ¿no? Pero si es tan profundo y tan poderoso como el significante en nombre del Padre, entonces aparece esto, ¿no? ¿Qué sucede entonces en este caso en la psicosis? Que sí, como no está operando la diferencia, no está dentro del par de opuestos interdependientes, sino sí, coma, no, coma, bueno, coma, malo, coma, arriba. O sea, no hay una relación entre bueno y malo. Por eso, lo que Lacan empieza a descubrir como en operación de la psicosis es como cierta dificultad, ciertos tropos poéticos, como por ejemplo la metáfora, porque la metáfora implica el juego con la diferencia, ¿no? O sea, si yo digo un poema, tu amor me hizo comer el fruto del árbol de la agridulanza. Ya estoy jugando ahí con matices de tu amor me llevó a comer el fruto del árbol de la agridulanza, agridulanza, algo dulce y agrio. Bueno, eso es posible de ser pensado así. Este, esta parte en donde la metáfora entonces se construye como con esas tensiones quizá entre oximorones, entre lo opuesto verdaderamente, ¿no? Oscura claridad, así se llama un libro mío, ¿no? Ese tipo de oximorones, o sea, de cuestiones en donde se está jugando con, con esta alegre amargura que me lleva, y que si lo pensamos, alegre amargura, alegre añoranza, que es un poco lo que es la saudade, ¿no? Portuguesa, o sea, esta idea de ese sentimiento que es poco paradojal, como de una añoranza triste, una melancolía sabrosa, ¿no? Bueno, eso es lo que está excluido del registro psicótico. Las cosas son, por eso, no es difícil de pensar que grandes lógicos matemáticos han sido psicóticos, porque precisamente no se extravían en la metáfora, ¿no? No se extravían esas cosas, están tras la unidad de los procesos de argumentación, lógicos, todo este tipo de cosas, no tienen esa dificultad para ponerlo en términos de ellos y estar haciendo un análisis riguroso de una serie de conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, para ir cerrando esta plática que les tenía el día de hoy, me parece fundamental entonces, después Lacan habla de los nombres del Padre. Termina diciendo, lo dice como de forma misteriosa, la verdad, como que quiere ganar misterio, pero termina diciendo que los nombres del Padre son los reales, envuelto lo imaginario, es decir, el nudo borromeo. Estrictamente, estrictamente se le puede poner el nombre que les dé la gana, pero finalmente es un solo operador, el nudo borromeo, que opera articulando borromeicamente, es decir, una condición de interdependencia necesaria de los tres, digamos, registros, o bien de las tres sustancias que están ahí operando, ¿no? Para generar la condición de la posibilidad de o lo que es la existencia, como lo pone al final, o la experiencia, como lo propone al principio humanas, ¿no? Ese tipo de cosas, con lo que me parece que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Este, entonces, en este sentido, efectivamente, en la psicosis se sale del binarismo, no opera el binarismo, pero fíjense qué interesante, cuando Lacan propone dos cosas, ¿no? En el trabajo psicótico. Uno,
lo que dice la labor del secretario, que es esta parte dentro de estar sumergidos en la, digamos, en la narrativa del psicótico, desde ahí poder jalar una serie de cuestiones en donde puedan ser como posibles para la lógica que se está desplegando. Si no son posibles para la lógica que están desplegando, es lo que le pasó a Schreber con Flesching, que lo llevó a hacer el librote ese, porque Flesching siempre lo estaba controvirtiendo. Eso no, esto no, esto no, esto no. Este Dios que usted dice es contra... Y entonces, eso fue llevando aún más a que se fuera extraviando más Schreber, porque precisamente lo que Schreber no soporta es el sinsentido, ¿no? El psicótico pierde todo menos la razón, ¿no? La razón es lo que comanda su existencia, toda la argumentación, ¿no? La intelectualización, si se quiere. ¿De acuerdo? Entonces, para ir cerrando, entonces lo que estamos hablando es que el significante, si lo pensamos en Lacan, ya no es una cuestión de lingüística. Él habla de la lógica del significante, habla de esta idea esencial del significante como diferenciador, como el diferenciador puro, como el diferenciador más importante, y que esa es su encomienda. Incluso dice un significante no significa nada. Así lo dice Lacan también. Porque no se trata de que signifique el significante, ¿cómo se llama? No significa nada, es condición de posibilidad de los significantes, es la posibilidad de que haya diferencias y por lo tanto que haya una cadena o un lenguaje y de ahí una lengua que pueda ser usada por un hablante, ¿no? Ya uso la lengua, ¿no? Este, pero entonces como significante en nombre del Padre, entendido así, eso se va desplegando. Y al final de su vida, Lacan empieza a darse cuenta de que estas estructuras, porque los llama estructuras, incluso dice que todos los principios topológicos no los desarrolló para otra cosa más que para entender las estructuras. Estructuras, relaciones, digo, para que no se hagan bolas, ¿no? Eso es estructura, relaciones. Las matemáticas son estructurales, pues son relaciones entre diversos fenómenos y cosas, ¿no? Y la lógica es lo que sostiene esas posibilidades, ¿no? Entonces, así es como el significante del nombre del Padre empieza a ser un instrumento esencialmente lógico, que desde luego tiene una serie de operadores en la parte fenomenológica, en la parte empírica, pero que es, digamos, que no es difícil de alguna forma poder ver cómo todo eso está encadenado, sostenido, en esa serie de operaciones. ¿De acuerdo? Déjenme ver si hay alguna otra cuestión aquí. No es que, aquí aparece, el significante no es un significante uno, es la condición de posibilidad de que haya un significante uno. O sea, eso es lo más importante. Y no es del orden de lo real, porque lo real es, perdón, pero eso ha sido muy usado. O sea, no sé qué sea lo real, por ejemplo. O sea, me parece que lo real, a partir del seminario 22, lo real está en la alianza borromeica, entonces no hay un real previo. Y si pensamos en lo real como lo inefable, o lo que no cesa de no inscribirse, como ustedes quieran, es poco lo que es poco lo de lo que podemos hablar, del amor podemos hablar, no, la periferia del amor, de un orgasmo podemos hablar, no, de los estertores mortales, no. O sea, de lo que podemos hablar es muy poco, muy, muy poco. Lo que podemos imaginar es muy poco. Pero lo real que está ahí, o sea, lo que se produce con esa serie de cosas, es totalmente articulado a un real y a un simbólico imaginario. Entonces, ese real sería necesariamente el real del orgasmo, el real de haber comido una fruta deliciosa, el real que se produjo con los estertores mortales. O sea, no hay un real previo o lo real. Ojo, no es ontologizable lo real, ¿no? Ni lo simbólico ni lo imaginario. No son condiciones del ser. Son condiciones de la experiencia, dice Lacan primero, y después dice, son condiciones de, digamos, de la posibilidad de cómo estamos en el mundo.
de la existencia, dice, ¿no? Entonces, eso me parece importante, ¿no? Que lo pensemos. Y recuerden eso, ¿no? El sujeto sujetado a algo. No está en un topos uranos, no está en cualquier lado. Es que el sujeto entró, no entró, entró una persona, un individuo. El sujeto es una producción, porque se sujeta al deseo, a la falta, al orden simbólico. Ese sentido de sujetamiento, de sujeción, eso es de lo que hablamos cuando hablamos del sujeto. Ciertamente, o sea, ciertamente esto que se está planteando aquí de la diferencia entre Freud y Lacan, sí hay que considerarla. Se considera a veces, muchas veces, como que hay que leer a Freud para entender a Lacan, y no es cierto. Hay muchas citas de Lacan, de Freud, que dice Freud planteaba no sé qué, y que no es cierto, que lo planteaba como lo propone Lacan. O por lo menos en mi lectura es totalmente desacertada lo que propone Lacan de esa lectura de Freud. Entonces, ¿no? Me parece, está aquí esta parte de que están hablando de Lacan, lo habría avanzar hasta después de Chomsky con Jacobson, haciendo notar que se trata de patrones etimológicos, sino de un juego sonoro. Eso, el juego sonoro, nada más, eso es Saussure. O sea, cuando habla de significante, dice son imágenes acústicas. Nunca dice palabras. Imágenes acústicas. Eso es un significante en Saussure. Entonces, esta parte después donde Lacan empieza a jugar, esto sí lo hace al final de los seminarios cuando está hablando del espectro sonoro, esto es muy importante porque Lacan está confundiendo ahí habla con lengua y con lenguaje. En el habla, que toma los recursos de la lengua, pero en el habla sí es interesante todo lo que ustedes quieran alrededor de las imágenes sonoras, los, los no sé, las cosas de que se juega con Songo, Rocosongo, baila bien, ¿no? Nicolás Guillén, todo ese tipo de juegos son todos de carácter del habla. El habla es un sistema que requiere del apoyo de la lengua, sin duda, ¿sí? Pero también la lengua tiene carácter también independiente, puede construir cosas, un neologismo o una palabra que ni siquiera sea neologismo, sino una creación, en ese momento que sea la ocurrencia, como Lacan está lleno de ocurrencias, por homofonías, estos son efectos del habla. Pueden o no después tener impacto en la lengua, ¿no? Pero no es lo mismo. Por ejemplo, es importante, ¿no? O sea, se habla del lenguaje inclusivo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los esperantistas cuando se hablaba de que crear el esperanto para que se creara una lengua de comunidad, todos pudiéramos hablar esperanto y dejamos el francés, el alemán, el inglés, el español, porque eso nos pondría a todos. Eso hubiera sido maravilloso, o sea, que todos hablamos esperanto y se acabaran los idiomas. El tema es que la lengua tiene historia, tiene raíces, tiene ecos, no es algo tan simple, no es solo una cuestión de comunicación, ¿no? Es un aspecto normativo. Aquí sí, por ejemplo, las palabras, este, este, la hipótesis Sapir-Whorf, lo que se pregunta es, ¿pensamos como hablamos o hablamos como pensamos? O sea, la arquitectura, los procesos de pensamiento sí son con palabras. Las condiciones de posibilidad es una lógica, pero digamos, los ladrillitos que usamos para construir ideas tienen que ver con la lengua. Bueno, pues espero que les haya sido útil esta plática y bueno, ya nos veremos el segundo martes del próximo mes. Hasta entonces.